Hoy vamos a descorchar los secretos químicos de una de las bebidas más fascinantes del mundo. Claro, todos conocemos lo básico: uvas, levadura, y voilà, vino. Pero la verdadera magia, lo que de verdad distingue a un vino normalito de uno extraordinario, es la química que ocurre en la trastienda, mucho después de que se haya creado el alcohol. A ver, este es el proceso que nos contaron a todos en el cole, ¿verdad? La fermentación alcohólica. La levadura se come el azúcar y produce etanol. Es la base de todo, el motor del vino. Pero creedme, no es ni de lejos toda la historia. Ni es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante. Si hacer vino fuera solo convertir azúcar en alcohol, pues oye, todos los vinos sabrían más o menos igual. Pero no es así. La auténtica personalidad de un vino, su alma, no está en el alcohol, sino en todas esas reacciones secundarias que suceden casi de tapadillo. Para que se entienda bien, vamos a ponerle números. La inmensa mayoría del azúcar, un 94%, se convierte en el etanol que todos conocemos. Un 1% se lo queda la levadura para sus cosas, para crecer. Pero la clave está aquí, en este pequeño 5% que sobra. En ese mínimo porcentaje es donde vive toda la sinfonía de sabores y aromas que hacen que cada vino sea único. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese 5%. Venga, pues nuestro primer desvío en esta autopista de la fermentación nos lleva a un compuesto que es clave para la sensación en boca: el glicerol. Pensemos un momento en la diferencia que hay en la boca entre el agua y, por ejemplo, el aceite de oliva. Esa sensación más densa, más untuosa, más redonda. Pues eso, justo eso es lo que el glicerol o la glicerina le da al vino. Es esa textura que llamamos cuerpo. Sin él el vino se sentiría como áspero, plano. Es el responsable de esa sensación tan agradable de plenitud en el paladar. Y bueno, ¿cómo se crea? Pues es un desvío de lo más ingenioso en la ruta del azúcar. Como vemos aquí, en un primer paso, un compuesto se reduce para formar un fosfato. Y luego, en el segundo paso, ese fosfato se hidroliza. El resultado final, glicerol. Es una ruta secundaria, sí, pero su impacto en la calidad del vino es, desde luego, de primera división. Vale, si el glicerol es el cuerpo, los ácidos orgánicos son, digamos, la columna vertebral del vino. Son los que aportan la frescura, la estructura y esa capacidad de envejecer con elegancia. Y aquí hay algo que es fundamental entender. La acidez del vino tiene un doble origen, como una doble nacionalidad. Algunos ácidos, como el tartárico y el málico, vienen ya de serie en la uva, pero otros, como el succínico o el láctico, los crean los microorganismos durante la propia fermentación. Es esta mezcla de lo que ya había y lo que se crea lo que le da al vino su equilibrio perfecto. Y esto es fascinante, porque podemos traducir esta química directamente a sabores que reconocemos. El ácido tartárico nos da frescura, chispa; el málico recuerda a la manzana verde, a veces es un poco más punzante. El láctico, en cambio, es todo lo contrario, aporta suavidad, una textura casi cremosa. Y el succínico es el más misterioso de todos, el que añade complejidad con toques salados y amargos. Hemos hablado de la sensación en boca y de la estructura. Ahora vamos a la parte más evocadora, la que nos llega por la nariz. El aroma, el bouquet del vino. Y aquí es donde entran en escena los alcoholes superiores y los ésteres. Ojo que cuando decimos alcoholes superiores, no es que emborrachen más para nada. Se les llama así simplemente porque su molécula es más grande que la del etanol. La levadura los crea a partir de los aminoácidos que hay en el mosto y son básicamente los ladrillos para construir el aroma. Y aquí es donde ocurre la alquimia. Cuando uno de estos alcoholes superiores se combina con un ácido, como los que hemos visto antes, se crea un éster. Y son precisamente estos ésteres los que explotan en la copa como si fueran fuegos artificiales de aromas afrutados y florales. Es la química del perfume del vino, ni más ni menos. Y esta conexión se ve clarísima. El acetato de isoamilo, por ejemplo, es el responsable químico de ese aroma tan característico a plátano o a pera que a veces encontramos. Pero el equilibrio es fundamental. El acetato de etilo, que es el éster más común, puede aportar complejidad si está en su justa medida, pero como haya demasiado, ¡zas!, el vino huele a quitasmalte. La diferencia entre un aroma delicioso y un defecto es, muchas veces, una simple cuestión de concentración. Pero, a ver, uno se pregunta, ¿por qué se toma la levadura todas estas molestias? ¿Por qué no se limita a producir alcohol y ya está? Bueno, pues la respuesta está en sus decisiones metabólicas, que dependen por completo de las condiciones en las que le toque trabajar. Aquí hay dos reglas del juego que son clave. El efecto Pasteur nos dice que si hay oxígeno, la levadura prefiere respirar, porque es mucho más eficiente para ella. Pero, y aquí está el truco del vino, el efecto Crabtree dice que si la concentración de azúcar es altísima, como pasa en el mosto de uva, la levadura se ve obligada a fermentar, incluso si hay oxígeno. Básicamente, el azúcar la inunda, la ahoga, por así decirlo, y la empuja de cabeza a la ruta del alcohol. Y esto nos lleva a la pregunta del millón.
Si fermentar crea alcohol, que al final es un arma fantástica para la levadura contra otros microbios que le hacen la competencia, ¿por qué iba a querer hacer otra cosa? La respuesta, como casi siempre en biología, se reduce a una sola palabra: energía. La fermentación es un atajo. Es muy rápida, pero desde el punto de vista energético es un desastre. Por cada molécula de azúcar, la levadura solo saca 2 míseras unidades de energía, 2 ATP. Es como correr un sprint, mucha velocidad, pero te quedas sin fuelle enseguida. Ahora, comparemos eso con la respiración, que es lo que hace cuando tiene oxígeno. El cambio es brutal. Pasamos de un sprint a una maratón. La levadura exprime hasta la última gota de energía de esa misma molécula de azúcar y obtiene hasta 38 ATP. Es que sí, 20 veces más. Y con toda esa energía, claro, puede crecer y reproducirse de una forma mucho más eficiente. Así que, resumiendo este viaje químico, el alma del vino no está en el alcohol, sino en ese 5% de azúcar que se desvía del camino principal. De ahí sale el glicerol, que le da cuerpo, los ácidos, que le dan estructura, y los ésteres, que crean todo su abanico de aromas. Y todo este baile químico tan complejo está dirigido en el fondo por las decisiones de supervivencia de un organismo microscópico, la levadura. Así que, la próxima vez que alguien se sirva una copa de vino, merece la pena pararse un segundo a pensar. Pensar en el glicerol, que le da esa suavidad, en los ácidos, que aportan frescura, y en esa mezcla complejísima de ésteres que construyen su aroma. Porque no es solo una bebida, es el resultado final de un viaje bioquímico absolutamente fascinante. ¡Salud!